La fisioterapia y hechos del siglo XX. Historia y evolución de la fisioterapia. Profa. Dulce Galindo Paz. Integrantes: Karina Alejandra Álvarez Rodríguez, Fabiola Bonfil Tolentino, Evelyn Álvarez Cisneros, Nayeli Bello Torija, Marcela Benítez García, Fernando Yair Alvarado Ramos. Los antecedentes de la fisioterapia en el siglo XX le corresponden a la ordenación de los agentes físicos, ven el nacimiento de la profesión fisioterapéutica. Esta situación se ve favorecida por las corrientes de pensamiento vigentes. Se clasifican en 4. El positivismo lógico, que nos habla sobre el desarrollo de la ciencia natural y social. Anatural hace referencia al paso de los años, y lo social al impacto que hace en la sociedad y el motivo por el cual se genera. Otra corriente es el racionalismo crítico, que nos habla de que el conocimiento constituye un proceso de creación de hipótesis interpretativas, es decir, anticiparnos por medio de una pregunta, siendo así la hipótesis la base del racionalismo crítico y a la vez defender una idea de las teorías con la experiencia. Positivismo lógico más racionalismo crítico igual a concepción herméutica de la ciencia. Y por último, el conocimiento marxista de la ciencia. El conocimiento científico es un proceso dialéctico constante. La filosofía es la dialéctica materialista, es decir, que primero es la materia y por los dos dialectos anteriores se conforma el materialismo histórico, haciendo referencia al desarrollo y a darnos cuenta de dónde proviene y cómo surgió. Esta cadenita conforma lo que hoy en día conocemos como historia clínica. Por las necesidades sociales surgió la necesidad de profesionalizar la fisioterapia. Y por último, nace la fisioterapia como tal. A principios del siglo XX se publicó la biblioteca de Gilbert y Carnot. Por primera vez aparece el término de fisioterapia, que se definió como una rama de la terapéutica. También, por primera vez, se clasifican los agentes físicos, que están divididos en 7 tomos, de los que destacan el tomo 4, que es electroterapia, el tomo 5, las radiaciones, el tomo 6, kinesioterapia, el tomo 7, mecanoterapia, reeducación motriz, juegos y deportes e hidroterapia. Esta obra hizo que marcara el nacimiento de la fisioterapia como la disciplina que conocemos actualmente. Muchos autores los que han contribuido a lo largo de la construcción de la fisioterapia. Estas son algunas fechas de autores que han sido relevantes. En 1901, Ebert describe el efecto del drenaje postural con la bronquiectasia. En 1902, Frenkel desarrolla un método de ejercicios para el tratamiento de las enfermedades cerebelosas. En 1903, Hirschhorn publica el manual Practic de Kinesiotherapy sobre el tratamiento de la hemiplegia. En 1904, Clapp aborda el tratamiento de la esclerosis, ejercicios de cuadrupedia. En 1943, Guthrie Smith propone la desgravitación de los miembros a través de los cabestrillos de lona, cuerda y muelles. En 1946, Delorme, médico con afición al fisiculturismo, aplicó fuerzas progresivas a su músculo cuádriceps atrofiado tras una lesión. Junto con Watkins, desarrolló los ejercicios de resistencia progresiva. En 1949, Francois estudia las cadenas musculares como precursor de dos técnicas, la RPG, reducción postural global, de Philip Socher, la técnica de cadenas musculares de Leopold Busquet. Desarrolla las técnicas de FNP de Cabal. En 1954, Hettinger y Müller compararon los ejercicios isométricos e isotónicos para definir parámetros de intensidad y duración y frecuencia. En los años 60, Freddy Calderwood funda el sistema
nórdico de terapia ortopédica, fundador de la osteopatía. En 1964, Maitland presenta técnicas de movilización o movimientos pasivos oscilatorios. 1967, Sloat y Perry desarrollaron el trabajo isocinético. La resistencia siempre es proporcional a la fuerza muscular ejercida gracias al control de la velocidad. Brunstone, en 1970, desarrolla el entrenamiento reflejo para el tratamiento de la hemiplegia. En 1974, Vassiar-Boysta propone un método de tratamiento basado en la estimulación. Refleja que la reptación y el volteo para conseguir la aparición de los patrones normales de movimiento. Y por último, en 1985, Davis, gracias al concepto de plasticidad neuronal, propone un tratado integrado de pacientes con hemiplegia. Terapia manual. ¿Qué es la terapia manual? Son técnicas específicas para el tratamiento del dolor y otros síntomas. O sea, que la terapia manual se deriva a algún dolor que tengas tanto muscular y articular en tu cuerpo y que sientas alguna molestia. El objetivo de dicha terapia es recuperar tu movimiento al 100% para tener un alto rendimiento físico y emocional para que así puedas volver a hacer lo cotidiano. Existen tales técnicas que poseen El nacimiento de la electroterapia. las cuales son terapia articular, que se deriva Cabe sobre las recalcar que en el siglo articulaciones del XIX diversas obras sobre la electroterapia y de ahí surge el nacimiento de diversas formas de electroterapia. Durante el siglo XVIII tuvo un gran avance en la física, acústica, termológica y los estudios de los fenómenos eléctricos. Nace la electroterapia y su aplicación en patología demuestra su gran poder sobre segmentos paralizados. Galvani y Volta descubren la excitación de la contracción muscular mediante electricidad. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, la producción natural de electricidad fue sustituida por equipos eléctricos hechos por el hombre. Esto sucedió en 4 fases. La primera fase fue la aplicación de corrientes eléctricas estáticas, llamada franquilismo, la cual se producía por un generador fricción. Christian fue el primero en aplicarla mediante seguido por Benjamin Franklin. La segunda fase fue el galvanismo. Este método aplica en corrientes eléctricas directas y pulsadas a la piel. En la tercera fase, la corriente eléctrica fue inducida intermitentemente en direcciones alternas llamada faradismo. La cuarta etapa fue el uso de corrientes de alta frecuencia llamada arsobalación. Christian y Pavati emplean la electroestimulación en la parálisis musculares. Galvani y Alessandro Volta descubren la excitación muscular mediante electricidad y Benjamin Franklin formula la ley de la conservación de electricidad en 1753. Con el descubrimiento de la electricidad se abrieron posibilidades terapéuticas ilimitadas. En 1744, la Real Académica de Ciencias de Francia comienza un informe anual sobre electroterapia médica. A partir de este año, la investigación médica en el campo de la aplicación terapéutica de electricidad avanza gracias a los siguientes estudios. Los siguientes estudios son: Christian y Pavati emplearon electroestimulación en la parálisis muscular. Galvani y Alessandro Volta descubren la excitación muscular mediante electricidad. Benjamin Franklin formula la ley de la conservación de electricidad en 1753. Carlos Metausi, 1811 a 1868, estudia el fenómeno de la electroterapia refiriéndose a la electrolisis. Duchenne Bourgonne es denominado el padre de la electroterapia, quien utilizó la corriente farádica y estableció el método de faradización localizada. De igual manera, aportó estudios referidos a la excitación eléctrica de los nervios motores y de su localización. Agentes físicos del siglo XX. La termoterapia es converte al que se le considera como introductor a la parafina.
se asienta el uso de las peloides incorporados por Emanuel Ferke. La termoterapia consiste en el tratamiento de una lesión mediante el uso de calor. La crioterapia. La crioterapia se generaliza en este campo. Cabe de destacar con Auchauvet, el cirujano ortopédico, que sustentó teóricamente su utilización. Este es un tratamiento mínimamente invasivo que usa el frío. La helioterapia. Este llega con Berna y con Laurier a la cabeza. A partir de ellos, numerosas enfermedades se comienzan a tratar con helioterapia. Esta consiste en los rayos solares, en las radiaciones solares, regulada y controlada con fines terapéuticos y profilácticos. La fototerapia, destacando en este campo Antonio Ponce y Hunsby, que trabajan sobre los efectos de los rayos ultravioleta en este campo. Se empieza a trabajar con la ampliación de la luz mediante emisión estimulada de radiación. Estos estudios culminan en 1960 con la construcción del primer láser por Teodoro. También en este siglo se introduce en la terapéutica física el uso de los ultrasonidos. Esta, pues, como ya lo mencioné, consiste en el tratamiento de diferentes enfermedades a la piel mediante la radiación ultravioleta, que tiene principalmente una acción antiinflamatoria. La magnetoterapia. Esta ha despertado un gran interés en Bartolini porque comienza una recopilación de los trabajos existentes sobre el efecto biológico de los campos magnéticos. Consiste en el aumento de presión parcial del oxígeno en los tejidos. Posteriormente sigue el biofeedback. En este se hacen 3 hechos científicos. El primero es el desarrollo de los conceptos cibernéticos aplicados en la tecnología. El segundo son los avances de la biotecnología y el tercero es el desarrollo de la psicología del aprendizaje. La hidroterapia en este siglo concreta su término y lo más importante, delimita el campo de la utilización dentro de la fisioterapia. Esta consiste en la utilización del agua como agente terapéutico en cualquier forma, estado y temperatura. Por último está la técnica de relajación. En 1938, Jacobson propuso la liberación de la tensión en la musculatura esquelética que tenía efecto para calmar la mente. Su método es la relajación progresiva. Se compone de técnicas de tensión y liberación diseñadas para cultivar la percepción de las sensaciones musculares. La fisioterapia como profesión. Aparición de técnicas de medición y valoración en el siglo XX. En 1916, Robert Lowitt y sus colaboradores establecen las bases de valoración analítica muscular. Robert Lowitt y Greed usaron dibujos de la musculatura del cuerpo humano según las fuerzas que representaban. En 1920, Albee y William describen instrumentos específicos para las articulaciones del hombro, de la muñeca y la cadera. En 1922, Charles Lohmann optó por una graduación cifrada de 0 a 9. Charles Lohmann introdujo el concepto de amplitud auricular. En 1940, Bromstrom y Dinning presentó un método de valoración muscular, recogiendo los conceptos anteriores, pero considerando los movimientos de forma global. En el mismo año, Elizabeth Kenny presentó un sistema para estimar la presencia de función, espasmos e incoordinación de músculos atacados por la poliomielitis. En 1944 diseñó un instrumento para medir simultáneamente la amplitud de la cadera. En este mismo año se comienza a utilizar la ionometría estandarizada por Knapp y Weiss. En 1958
Las fisioterapeutas L. Daniels y Worthington habían puesto una graduación de 0 a 5. En 1964, Defibaugh, utilizando las experiencias de Van Bremen, diseñó un péndulo aplicable a todas las articulaciones. Lo adapta para medir la movilidad de la columna vertebral. El nacimiento de una profesión. La fisioterapia ha recogido la herencia histórica de los agentes físicos, su aplicación, uso y objetivos terapéuticos. El siglo XX ha visto nacer a los primeros profesionales, después a la profesión y más tarde a la disciplina. En un análisis histórico, a lo largo del siglo XX ocurrieron sucesos muy importantes que marcaron lo que hoy conocemos como fisioterapia, influenciados desde las bases empíricas de nuestros ancestros hasta las corrientes modernas que nos hacen ser más objetivos para la aplicación y creación de terapias, y así abarcar más áreas físicas enfocados en muchas de las necesidades que el cuerpo humano tiene, como por ejemplo electroterapia, hidroterapia, terapia manual, termoterapia, magnetoterapia, entre otras. La fisioterapia ha tenido diversos cambios con el paso del tiempo. Sin embargo, eso nunca ha limitado el desarrollo de nuestra disciplina. El futuro está en seguir renovando, investigando y modificando las técnicas ya existentes para asegurar un trayecto prometedor a nuestra profesión, es decir, hacerla innovadora y sobre todo de carácter científico de cada una de nuestras ejecuciones. Y como consecuencia de esta intervención se procede a la recuperación mediante el ejercicio con fines terapéuticos.